Muy bien, ahí ya empezamos a grabar. Sean bienvenidas, bienvenidos todas y todos. El día de hoy voy a compartir con todos ustedes algunas ideas relacionadas con la psicología transpersonal. La psicología transpersonal es una de las corrientes de la psicología occidental en general. Tiene la particularidad de que es una psicología que abraza la cuestión de la espiritualidad, ¿sale? Intentándola emancipar de la religiosidad. Y esto tiene que ver mucho con nuestra idea actual de espiritualidad. Si ustedes se fijan, en la mayoría de los discursos de las personas ya no encontramos elementos religiosos en lo que nos platican, sino que más bien tratan de encontrar lo espiritual en algún otro elemento. O sea, hay personas que dicen, bueno, yo encuentro la experiencia espiritual en la naturaleza o en el agua o en las estrellas o en mí mismo, en mi existencia, ¿sale? Entonces, yo voy a compartirles en este momento cuáles son los rasgos característicos de la psicología transpersonal. Es decir, estos elementos se encuentran en toda psicología que se haga llamar transpersonal, ¿sale? Voy a compartirles unas diapositivas que preparé para que lo puedan, eh, lo puedan observar de una manera más gráfica. Bueno, esta es una presentación, una charla, una conferencia de introducción solamente. Desde luego que la psicología transpersonal tiene muchas variantes, tiene muchas corrientes y tiene muchos autores. Como ya la mayoría lo sabrá, pues la psicología transpersonal es un movimiento que se empieza a gestar aproximadamente en los años 80, pero algunos de los conceptos fundamentales ya habían sido mencionados por autores como William James y el psiquiatra famoso Carl Gustav Jung. Pues él incluso buena parte de su teoría constituye los fundamentos de la psicología transpersonal, ¿no? Esta cuestión de los arquetipos del inconsciente colectivo, pues forma parte del aparato conceptual de toda psicología transpersonal, ¿sale? Entonces, aquí vamos a comenzar a revisar los rasgos característicos de la psicología transpersonal. Fíjense que la noción de alma no solo está presente en la psicología transpersonal, sino en cualquier psicología. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la palabra psicología, vemos que la palabra psicología se constituye de, a su vez, dos palabras, psique y logos, ¿no? Psique es una palabra griega que significa alma, y logos es una palabra que en la filosofía griega puede tener distintas connotaciones y significados, pero en última instancia y para efecto de esta exposición, significa estudio, ¿no? Entonces, la psicología antiguamente, etimológicamente, significa estudio del alma. Por lo tanto, vamos a entender, por ejemplo, que la psicología transpersonal retoma el problema originario de la psicología, el tema originario de la psicología, que es el alma. Entonces, vamos a situarnos contextualmente. Esta idea de alma nace en la época del animismo, hablamos de una época primitiva. Un autor llamado Ferdinand Lusenmüller ubica el nacimiento de esta noción en la Grecia primitiva, por ejemplo.
En la filosofía griega, en algunos filósofos, por ejemplo, Platón, el concepto de alma está muy presente. Y vamos a ver al mismo tiempo que esta idea de alma nace de las experiencias fundamentales. Esto es súper interesante. ¿Qué quiere decir esto? Müller nos invita a pensar que esta idea de alma surge precisamente de la pasión, de la curiosidad, del asombro y también del terror de todas estas experiencias fundamentales humanas desconocidas, como la muerte, como el nacimiento, como los sueños, los ensueños, los ciclos, el mundo en general, las estrellas, todo era profundamente misterioso. Y entonces todos estos fenómenos invitaban a esos seres humanos primitivos a explicar, a poder entender y manejar todos esos elementos y experiencias fundamentales. Entonces, vamos a entender que la idea de alma nace precisamente de toda esta necesidad de explicar estos fenómenos tremendamente interesantes. Luego, la psicología transpersonal entiende que en nosotros existe un elemento trascendente, ¿no? Si nos remitimos, por ejemplo, a la filosofía de Platón, por ejemplo, vemos que para Platón el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Es como este elemento que está en nosotros y que sobrevive a esta experiencia material. En distintos casos médicos documentados, se tiene la hipótesis de que la conciencia parece que puede existir sin el cerebro, ¿no? En los últimos años se le ha dado un papel central al cerebro y algunas perspectivas dentro de lo transpersonal apuntan a que la conciencia, en nuestro caso, el alma, es posible sin el cuerpo también. Aunque todavía no está totalmente comprobado, sí hay una cantidad enorme de personas que sí nos comparten sus experiencias y nos invitan a considerar esa posibilidad. Ahora, en la antigüedad, el alma, la idea del alma solía ser representada de una manera artística y mitológica como una mariposa o una mosca saliendo del último aliento de un ser humano, ¿no? Era como los primitivos representaban esa idea del alma como el último momento, lo que sale del ser humano por última vez, esa es su alma. Algo que sale de su cuerpo, que sobrevive a esta experiencia material, ¿no? Este es el primer concepto. Toda psicología transpersonal considera la cuestión del alma y considera que en nosotros hay un elemento trascendente, un elemento que sobrevive a la experiencia material y que además la representa con distintos símbolos, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente concepto presente en toda psicología transpersonal y pues obviamente es la conciencia, ¿no? Esta conciencia la vamos a entender como la capacidad del ser humano de darse cuenta de su propia existencia. Es decir, el ser humano no es como cualquier otro ente, o al menos su comportamiento no lo demuestra, ¿no? Es como pensar en que el ser humano tiene esta característica particular de no solo experimentar la vida, sino darse cuenta profundamente de que tiene un cuerpo, de que va a morir, de que está rodeado de otros, de que sueña,
de que hay estrellas. Toda esta toma de conciencia de su propia existencia es algo que estudia la psicología transpersonal. Darse cuenta de la propia existencia, del evento de la vida, que significa, y esta conciencia de sí mismo puede alcanzar diferentes niveles de expansión. Esto quiere decir que la psicología transpersonal entiende que la conciencia tiene diferentes niveles de profundidad. Es decir, yo puedo leer un libro y dependiendo de mi nivel de conciencia va a ser la profundidad con la que interprete ese texto. Y las interpretaciones en un nivel de conciencia profundo, pues nos brindan una experiencia de comprensión distinta. Cada uno de nosotros hemos experimentado esa sensación de sentir que en un momento en el que me siento de una manera más plena, tengo una comprensión más lúcida de mi propia vida y de lo que ocurre en el mundo. Ahora, la psicología transpersonal también entiende a la conciencia como un observador. Es decir, esta conciencia que yo tengo es algo así como una experiencia en tercera persona. Es algo que está en mí, pero no es algo que solamente está en mí, sino que observa. Es algo que puede captar lo que ocurre de una manera, digamos, con reservas, independiente de lo que está ocurriendo. O sea, la conciencia es, en primer lugar, un darme cuenta de mi propia existencia. Ese darme cuenta de mi propia existencia tiene niveles y esa conciencia es fundamentalmente un observador, una cualidad, una capacidad que todos podemos desarrollar para observar impersonalmente lo que ocurre tanto en nosotros mismos como en el mundo. Esto es sin juicio, sin darle una forma predeterminada según mi configuración psíquica, sino más bien eh, a, abordando un poco lo fenomenológico, es esta parte de observar simple y sencillamente como un testigo, ¿sale? Entonces, la psicología transpersonal entiende la conciencia desde esta perspectiva. Ahora, vamos a un concepto muy interesante, que es el de integración. Si bien el concepto de integración integral aparece en la propuesta de Ken Wilber, que es uno de los principales representantes de la psicología transpersonal, sí vamos a admitir que la mayoría de las corrientes de lo transpersonal y otras en propuestas psicológicas como el humanismo, como la Gestalt, como el conductismo, el psicoanálisis, de alguna manera han abrazado esta propuesta de la psicología transpersonal, que es el de integración. Es decir, comprendemos que el ser humano se constituye de distintos elementos, como los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones fisiológicas y los movimientos corporales. Es decir, en un principio, en el desarrollo de la psicología occidental, tal como la entendemos, comenzó con el psicoanálisis y el conductismo, ¿sale? El psicoanálisis y el conductismo eran corrientes psicológicas que se centraban en elementos muy específicos del ser humano. Por ejemplo, el psicoanálisis se concentraba en la inspección, indagación, estudio del discurso de la persona, ya en el método, en la terapéutica, ¿no? Era una cuestión fundamentalmente mental, ¿sale? En el conductismo era la conducta, lo observable, eso era lo que importaba. Incluso los conductistas más ortodoxos decían que la mente no existía, por ejemplo, ¿sale? Que éramos solamente una máquina
puesta en movimiento por estímulos externos, ¿sale? Y el psicoanálisis le da una importancia muy grande a el pensamiento. En su terapéutica lo que se aborda es eso, es el discurso de la persona. Es una psicología fundamentalmente discursiva. Incluso es famosa la frase que dice algo así como el poder sanador de la palabra, ¿no? El solo hecho de expresar ya es un camino hacia el alivio, hacia la sanación. Ahora, la psicología transpersonal propone el concepto de integración porque entiende que el ser humano no es solamente pensamiento, como toda la tradición occidental lo pensó. Siempre se le dio una importancia fundamental al pensamiento, al logos que decíamos anteriormente, ¿no? Pero la psicología transpersonal reconoce que los sentimientos, es decir, las emociones, tienen una importancia equivalente, igual. Al mismo tiempo, las sensaciones fisiológicas y los movimientos corporales son sumamente importantes también. Ahora, vamos a ver, el ser humano lo vamos a entender como constituido de el pensamiento, de una capacidad de raciocinio, de imaginación, de discurso, de diálogo interno. También vamos a comprender que el ser humano se constituye de sentimientos, eh, afecto, alegría, miedo, ira, tristeza, todos esos sentimientos, también sensaciones fisiológicas como el frío, eh, toda la actividad fisiológica también, la sangre que corre por nuestras venas, nuestro cabello, nuestra saliva, nuestro ritmo cardíaco y también los movimientos corporales, como toda mi capacidad motriz de movimiento, ¿no? Cuando yo tomo una cuchara, todo eso es ver de una manera integral al ser humano. No le damos una importancia principal al pensamiento, sino que consideramos al ser humano desde una perspectiva holónica, es decir, como una totalidad, como un todo constituido de muchas partes. Ahora, dice, la integración y el desarrollo de estos distintos elementos generan las condiciones para vivir una experiencia transpersonal, es decir, una experiencia espiritual. Algo que caracteriza a la psicología transpersonal es precisamente la cuestión de que considera necesario que una persona desarrolle los distintos aspectos de su persona para poder vivir una experiencia transpersonal. Es decir, una persona que no se hace responsable de su propia vida en un sentido económico, por ejemplo, no puede tener una real experiencia transpersonal, porque en ese caso la experiencia transpersonal constituiría más un escape de la realidad que una verdadera búsqueda sincera de algo trascendente, ¿no? Igual, relaciones familiares, relaciones de amistad, la cuestión laboral. O sea, la psicología transpersonal nos invita a ser integrales para tener esta experiencia de totalidad, ¿no? Que en un nivel básico, esa es una de las experiencias espirituales que nosotros podemos tener, una sensación de totalidad integrada en mi interior, ¿no? Muy bien, este es el segundo concepto. El tercer concepto es interesante y conocido por muchos, que es la meditación. Vamos a entender que la meditación es el método para estudiarse a sí mismo. Es el método de la psicología transpersonal. Si la psicología transpersonal tiene una práctica, esa práctica es la meditación. Ahora, en segundo lugar, es la práctica por medio de la cual se desarrolla la conciencia, es decir, expandir la capacidad de autoobservar. Esto quiere decir que al momento de meditar, el ser humano
intenta conocer cuál es su dinámica interna, pero no desde una perspectiva analítica, sino desde una perspectiva fenomenológica. Solamente observa y estando en esa práctica, eh, intenta detener por unos momentos los procesos automáticos. Es decir, este es un esfuerzo. Cuando un meditador se coloca en una posición e intenta mantenerla, eso es un esfuerzo de la voluntad de ese meditador para poder comprender los funcionamientos, los mecanismos. La meditación tiene un objetivo muy interesante, es desarrollar nuestra capacidad de autoobservación para que ese momento de meditación se expanda a toda nuestra vida y que nosotros podamos ser capaces de darnos cuenta cómo estamos viviendo nuestra propia vida, que esa capacidad de observar se expanda a todos los ámbitos de nuestra experiencia, que cuando yo esté con mi familia, cuando esté con una fiesta, cuando vaya a una fiesta, perdón, cuando vaya a mi trabajo, cuando esté en mi casa o cuando esté sentado meditando, que pueda ser capaz de observar cómo me vivo, cómo pienso, cómo siento, cómo actúo. Y ese conocimiento es uno de los objetivos de la psicología transpersonal. Ahora, vamos a ver que la mayoría de las tradiciones sagradas tienen como base práctica, como mínimo, una forma de meditación. Es decir, en muchas culturas del mundo podemos encontrar métodos de meditación, es decir, métodos de estudio de sí mismo, métodos para desarrollar la autoobservación, métodos para conocer la naturaleza de la mente. ¿Sale? Entonces, la meditación es el método de la psicología transpersonal. Ahora, vamos a ir a la última parte de esta pequeña conferencia. ¿Cuáles son los problemas que resuelve la psicología transpersonal? Muy bien. Un psicólogo, un psicoterapeuta transpersonal trabaja con las preocupaciones últimas del ser humano. Es decir, cuando una persona llega al consultorio y dice, en los últimos años me he sentido muy triste porque siento que mi vida no tiene sentido. Cuando una persona se pregunta sobre el propósito de su existencia, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué todo esto existe? ¿Cuál es el propósito, el significado? También preguntarse por la muerte, ¿cómo es que existe un fin? ¿Cómo es que puedo yo morir? ¿Qué significa la muerte? ¿Qué significa esa anulación de la voluntad? Y también considera la cuestión del vacío. Cuando una persona se siente vacía interiormente, acude con un psicólogo transpersonal. Es decir, la psicología transpersonal aborda las preocupaciones últimas del ser humano, los temas fundamentales, los problemas fundamentales de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, todos los filósofos en algún momento han abordado, aunque sea de ladito, todas estas cuestiones y las han intentado analizar. Bueno, la psicología transpersonal no solamente se preocupa por esas cuestiones y no solamente se pregunta, sino que también tiene un método para trabajar todas esas problemáticas, que más que problemáticas son experiencias humanas, son experiencias que no son propias por el hecho de tener una conciencia. Entonces, vamos a retomar, ¿sale? Empezamos comprendiendo que la psicología transpersonal asume que hay un elemento trascendente en nosotros y que ha sido representado mitológicamente como una mariposa. Entiende que el ser humano se da cuenta de su propia existencia, que hay un observador en nosotros y que esa conciencia tiene niveles de profundidad.
comprendemos que el ser humano es muy amplio, muy vasto y que se compone de elementos como el pensamiento, los sentimientos, las sensaciones y los movimientos corporales, y que además la integración de estos elementos forma una nueva armonía en nuestro interior y abre la puerta a que experimentemos la espiritualidad de la existencia, ¿no? Y luego vimos que la meditación es el método, la práctica de la psicología transpersonal, ¿no? Que tiene como objetivo estudiarse a sí mismo. Un meditador es una persona que se estudia a sí mismo, que desarrolla su atención para autoobservarse. Esto es fundamental, es básico. Y vemos que prácticamente la mayoría de las tradiciones sagradas importantes tienen como mínimo una forma de meditación, ¿no? Entonces, cerramos con esta cuestión de que la psicología transpersonal trata sobre todo estos casos, ¿no? El sentido de la propia vida, el propósito de la existencia, la muerte, la divinidad y el vacío. Entonces, llegamos a el final de esta presentación y pues bueno, espero que haya sido de su agrado esta breve presentación de la psicología transpersonal, que tuvo el objetivo de solamente brindar una pequeña introducción eh, con la finalidad de invitar a la curiosidad a todas las personas que están interesadas por las cuestiones espirituales desde una perspectiva psicológica. Quiero compartirles cuáles fueron mis fuentes, las fuentes de donde saqué toda esta información. Miren, el primer libro es este, Más allá del ego, que es una compilación de Walsh y Vaughan de textos de psicología transpersonal. Luego, este libro fascinante que es Historia de la Psicología de Fernand Lusen-Müller. El tercer libro se llama El espectro de la conciencia de Ken Wilber, el que les comentaba que es uno de los principales representantes de la psicología transpersonal. Y por último, este maravilloso libro que es La psicología de la posible evolución del hombre, de Piotr Demianovich Ouspensky. Entonces, pues bueno, para cerrar esta conferencia, me gustaría decir que yo soy un apasionado de la psicología transpersonal. Tuve una formación en psicología transpersonal. Mi enfoque es atencional fundamentalmente, y yo quise compartir todos estos elementos de la psicología transpersonal como parte de un proyecto de divulgación, de compartir el conocimiento y no reservarlo solamente a lo académico, a lo exclusivo. Es importante que sepan que yo con la finalidad de compartir todo este conocimiento con ustedes, quizás no fui tan riguroso o tan profundo en los conceptos. Sin embargo, esta conferencia, como se los había yo comentado en un principio, pues tiene ese objetivo de invitarlos a la investigación, y en futuros videos voy a compartirles información de una manera un poquito más amplia y profunda. Entonces, los invito a buscar su alma, integrar las distintas partes de su ser, a meditar y a preguntarse por el sentido de su existencia. Muchísimas gracias.